Hola, ¿cómo están? Yo soy Angie y te apuesto unas gomitas japonesas a que no puedes describir Día de Brujas con los ojos cerrados. Oigan, aprovechando que ya estamos en el mes de las brujas, quiero contarles algunas de las historias sobrenaturales que he vivido, así que si quieren enterarse del chisme, quédense a ver todo el video. Esta historia empieza así. Cuando yo era niña y hasta hace muy poco vivía en casa de mis abuelos. Es una casa muy grande, es un poco antigua y es muy imponente. Tiene 3 pisos y 7 habitaciones. La verdad es que yo recuerdo que cuando niña no me daba miedo. Podía estar jugando sola en el tercer piso y no sentía nada. Pero conforme fue pasando el tiempo, la casa se fue tornando muy oscura, muy fría y un poco terrorífica. También recuerdo que cuando iba gente a visitarnos, siempre nos decían que la casa les daba miedo, que sentían muchas malas vibras, que incluso habían visto cosas que los espantaban, que escuchaban voces. Y la verdad es que mi familia no entendía por qué. Esa casa la construyeron mis abuelos, nadie vivió ahí antes. Y mi mamá dice que cuando ella era niña jamás los asustaron, nunca sintieron malas energías. Y no sabemos y no entendemos por qué con el pasar del tiempo a nosotros nos empezaron a pasar cosas muy fuertes en esa casa. Al punto en el que yo les puedo decir que hoy en día esa casa a mí me da mucho miedo. Les voy a contar por qué. La primera historia que les voy a contar sucedió en el comedor. El comedor tiene un techo muy alto y un candelabro. Y en la parte de atrás hay una ventana muy grande del tamaño de una pared que es lo que ilumina en las noches. La luz de la luna se ve perfectamente y es lo que ilumina en las noches. Entonces de este lado están las escaleras que suben a una especie de pasillito y hay una pared, una puerta y puedes entrar por ahí al segundo piso. Hay una sala en el segundo piso. Entonces me acuerdo que estaba con una amiga, estábamos chicas, yo creo que teníamos unos 13 años y estábamos en el comedor viendo el árbol de Navidad, eran vísperas de Navidad. Y poníamos un árbol muy alto, por lo mismo del espacio que teníamos en el comedor, poníamos un árbol muy alto. Entonces recuerdo que estábamos volteadas hacia arriba viendo las luces, viendo la estrella del árbol. Y me acuerdo que en el barandal del pasillo vimos como un niño se asomó, se rió con nosotras y se echó a correr y se metió. De verdad, no estoy exagerando, me acuerdo perfectamente de su risa, me acuerdo perfectamente de su cara. Y nos volteamos a ver mi amiga y yo y nos salimos corriendo. Nuestra reacción fue salirnos corriendo a buscar a nuestras mamás y contarles lo que habíamos visto. Obviamente nuestras mamás no nos creyeron en ese momento porque éramos 2 niñas de 13 años con mucha imaginación y seguramente tratando de llamar la atención. Así que nuestras mamás en ese momento no nos creyeron. Y recuerdo que esa fue la primera vez que vi algo, o sea, no solo sentí algo, sino que lo vi. Y lo más fuerte es que se metió corriendo al segundo piso, que es donde yo dormía. Ahí estaba mi recámara, en ese piso. Entonces la verdad fue una de las historias más feas que viví en esa casa. Son muchísimas, pero fue una de las historias más feas porque aparte de eso fue como la frustración de que nadie me creyó y de que yo lo vi cómo se metió corriendo hacia donde yo dormía, ¿no? Hacia ese piso. Y la verdad sí fue una historia súper, súper, súper fuerte. La segunda historia que les voy a contar también ocurrió cuando tenía como 13 años y fue también en el comedor. Recuerdo que eran como las 10 de la noche y yo me quedé sola abajo haciendo la tarea, todos ya se habían ido a dormir. Entonces yo decidí sentarme dándole la espalda al pasillito que les digo y le daba la espalda también a la cocina porque atrás del comedor había una puerta que daba hacia la cocina, pero estaba muy oscura, entonces no me gustaba quedar de frente viendo tanta oscuridad de la cocina. Y me puse de espaldas. Recuerdo que me invadió una sensación como de escalofrío y empecé a escuchar ruidos en las escaleras, en la puerta que daba hacia el segundo piso. Entonces volteé y en la puerta vi como alguien se asomó
también se empezó a reír y se metió corriendo. Lo curioso de esto es que en esta ocasión no era un niño, no era cualquier persona, era mi hermana, pero no era mi hermana. No sé si me explico, era ella, pero no eran sus ojos. Me acuerdo que por eso es que identifiqué que no era mi hermana, por la mirada que tenía esta cosa, pero aún así decidí subir a ver si mi hermana necesitaba algo, porque dormíamos en la misma recámara y no sé, tal vez pensé que se había despertado y no me había visto, no sé. Entonces decidí subir a ver si necesitaba algo, si se había despertado y no, mi hermana estaba dormida, mis papás estaban dormidos y no había nadie. Así que no sé qué fue lo que vi, pero no era mi hermana definitivamente. Y esa es otra historia también súper fuerte que viví porque estaba solita abajo, chiquita, y estuvo muy feo, en verdad. La sensación que me provocó ver eso y los ojos de esa cosa, hasta el momento los recuerdo súper claro y me sigue dando miedo. Entonces, pues sí, esa es la segunda historia que viví en esa casa y no es la peor ni la última, así que les voy a contar otra. Esto no me pasó a mí, esto le pasó a mi hermana, pero no está ahorita aquí para contarles ella, entonces se los voy a contar yo. Ella estaba enferma, tenía gripe y nosotras dormíamos en la misma recámara, entonces para no despertarme decidió salirse a la sala de arriba, a la del segundo piso, a caminar. No podía respirar y estaba como ansiosa y decidió salirse a caminar. Entonces de repente la vi entrar súper pálida y me despertó. Yo me despierto muy fácil. Entonces el ruidito que hizo con la puerta me despertó. Y le dije que tenía, porque la vi tan como nerviosa y pálida. Y me dijo que la habían callado. Y yo, ¿cómo que te callaron? Me dice, lo que pasa es que salí a caminar al pasillo y me estaba como limpiando la nariz porque no podía respirar y empecé a escuchar shh. Dice, pues no hice caso. Seguí yo caminando y tratando de distraerme y me volví a sonar y volví a escuchar shh, pero ahora más cerquita. Y dice que también empezó a escuchar como pasos, como si algo se acercara a ella. Y fue cuando se metió corriendo al cuarto. La sala normalmente dejábamos una luz prendida, pero ese día no sé por qué, no se quedó ninguna luz prendida. Y en la sala de arriba hay unas ventanas, está muy rara esa casa de verdad. Hay unas ventanas que dan hacia el comedor, hacia el pasillo que les contaba y hacia el comedor. Pero se ve muy oscuro porque si no hay luz en el piso de abajo y con el techo alto, se ve muy oscuro y lo único que alcanzas a ver es la luz del ventanal. Entonces ver hacia ese pasillo da muchísimo miedo. Y normalmente evitábamos salir en la noche a la sala. Entonces mi hermana estaba súper aterrada. Y aunque esta historia no me pasó a mí, quería contárselas para que vean que no soy la única a la que le pasaron cosas en esa casa y que no estoy loca. Entonces esa es otra historia de las muchas que me han pasado en esa casa. Pero la más fuerte es la que sigue. Como ya les conté, mi hermana y yo dormíamos en la misma recámara. Teníamos una cama aquí, una mesita de noche y la otra cama de este lado. En la mesita había una lámpara de esas que vas tocando y va como aumentando la intensidad. En este momento yo ya tenía como 17 años y me acuerdo que dejábamos la luz prendida en el mínimo porque ya habían pasado tantas cosas que de verdad ya dormir sin luz, sobre todo en esa recámara, era demasiado difícil. Entonces dejábamos la lamparita con la luz más chiquita y nos volteamos a dormir. Recuerdo que ya estábamos listas para dormir y yo ya tenía los ojos cerrados
y se vio como si alguien hubiese pasado, hubiese tapado la luz y se hubiera ido. Pero no era posible porque no había espacio entre las camas y la mesita. Estaban pegadas, estaban muy juntas como para que alguien pasara en medio. Y eso, como se oscureció, me llamó tanto la atención que abrí los ojos y le pregunté a mi hermana si había sido ella, si ella había apagado la lámpara, y ella me dijo que no. Y me puse como nerviosa, me senté y me quedé viendo hacia el espejo. En la parte de enfrente de la recámara había un tocador grande con un espejo que ocupaba casi toda una pared y quedaba justo enfrente de las camas. Así que cuando me senté quedé viendo al espejo y se los juro, dentro del espejo, es como si estuviera dentro del espejo, había una sombra de un hombre alto con sombrero. Me acuerdo que volteé a preguntarle a mi hermana si ella estaba viendo lo mismo que yo y me dijo que sí. Le pregunté qué estaba viendo para confirmar y me describió exactamente lo que yo estaba viendo. Se los juro que en ese momento mi hermana y yo lo único que queríamos era echarnos a correr. Y aún así tratamos de hacernos las valientes hasta que de repente me dijo, no te espantes. Obviamente yo me espanté y me dijo, la sombra está atrás de tu cabecera. En ese preciso momento nos paramos y nos echamos a correr al cuarto de mi mamá a contarle lo que estaba pasando, y yo no pude regresar a esa recámara como por 2 años. No sé si sepan que se supone que cuando hay ese tipo de entidades debes gritarles groserías para que se espanten y se vayan. Entonces mi papá entró a la recámara y le empezó a decir de cosas, pero eso, en vez de irse, provocó que mi papá se sintiera mal. Mi papá se empezó a marear, le dolió la cabeza. Y mi papá es la persona más escéptica del mundo. Mi papá no cree en esas cosas. Hasta ese día. Me acuerdo que también yo me empecé a sentir muy mal. Me sentí mareada. Me empezaron a sudar las manos, pero las tenía muy frías. Y me sentía mal, muy como débil. Mi hermana y mi mamá también se pusieron mal. Y yo creo que fue la cosa más fuerte que me pasó en esa casa, porque no solo fue el susto, además fue el hecho de que nos hizo daño, nos empezamos a sentir enfermos. Y yo creo que para que algo te absorba así la energía o te haga así de daño, tiene que ser algo muy fuerte. No creo que un fantasma. Entonces yo creo que esa es la historia más fuerte que viví. Les digo, yo no pude regresar a esa recámara como en 2 años fácil. Y cuando regresé ahí, regresé yo sola. Ya me dormía ahí yo sola. Me dormía porque durante todo ese tiempo no podía dormir. Esperaba a que amaneciera para poderme dormir. Y no era yo, era como que mi cuerpo, como que mi cabeza no me dejaba dormir. Y sí, fue lo más feo que viví en esa casa. Y apenas hace unos meses que me mudé para acá, dejé esa recámara y la verdad no volvería a dormir ahí de ninguna manera, de ninguna manera. Y sí, ahí viví por muchísimos años, hasta hace 6 meses que me mudé, y la verdad es que yo no sé cómo aguantamos tanto tiempo. Y la verdad es que no terminaría de contarles, tengo tantas cosas que contar. Viví en esa casa desde que nací hasta hace un par de meses y viví tantas cosas que no terminaría en un video. Así que si les gustó el tema y quieren que les siga contando sobre esto, díganme acá abajo en los comentarios y cuéntenme si alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia paranormal, porque se me hace súper interesante todo este tema. Aunque he vivido muchas cosas, se me hace muy interesante y sí me da miedo muchísimo, pero se me hace muy padre platicar sobre el tema y podría pasarme horas hablando de esto. Entonces, si quieren otro video y que les siga contando mis experiencias, cuéntenme acá abajo en los comentarios y sí,
Espero que sigan apoyando los videos, espero que me sigan viendo y de verdad muchísimas gracias por todo lo que me han apoyado, muchísimas gracias por suscribirse y espero que les haya gustado mucho este video y se hayan entretenido aunque sea un ratito. Yo soy Angie y los veo el próximo video. Y no sé,